son los recursos que tengo. ¿Qué tengo para trabajar, mejor dicho? Y por supuesto tengo no solo plata, tengo lo más valioso que es mi gente. La gente que trabaja para el municipio, la gente que trabaja en las empresas públicas, en el gobierno nacional, no solo los ministerios, sino cada una de las entidades ejecutoras, desde el nivel nacional hasta las que llegan al nivel local. El recurso humano, tenemos que poner mucha más atención sobre el recurso humano, mejor dicho. Siempre estamos pensando que el recurso es plata. Entonces dame más plata y yo le traigo más cupos. Y ese es el nombre del juego. Pero recursos también es lo que tengo en la cabeza, lo que saben mis personas. Puedo mejorar mis recursos metiendo la información a mis personas en la cabeza, formándolas, entrenándolas. Mis recursos también son los edificios, digamos, la infraestructura que tengo. Estos son mis recursos. Entonces, lo primero que tengo, digamos, lo que me siento a analizar primero es qué tengo. Estos son mis insumos. Luego la cadena tiene unos procesos o unas actividades. Entonces esto es los procesos de transformación de los insumos. ¿Para qué esos procesos de transformación? Eso no es per se. Eso es para obtener unos productos determinados. Entonces, si necesito entregarle crédito a la gente, ¿qué tengo que hacer? Como una bolsa. Le pido a la gente que haga todo un análisis del riesgo de a quien le voy a prestar para ver si me va a pagar, y finalmente eso lo convierto en un crédito otorgado. De eso se trata. Ese es el tal proceso. ¿Qué tengo que hacer para convertir una bolsa de recursos en un bien o servicio puesto en alguien, puesto en una persona de la comunidad? Se supone que yo le entrego eso a alguien esperando un resultado. Sigamos en el ejemplo. Si yo le entrego un crédito a una persona, ¿para qué creen que se lo entregue? Pues digamos, si fuera un banco, el banco puede decir para lo que él quiera, si es de libre inversión. Pero si es un recurso público, yo sí quiero que lo use, o en educarse, o en fortalecer su empresa, o en hacer una ampliación de su casa, etc. Luego el crédito tiene detrás, pensemos que es una hipótesis de transformación. Entonces, ¿qué voy a hacer con ese crédito? Entonces, hagan de cuenta, el resultado es que a la microempresa a la que yo le presté ese crédito, la fortalecí. Es una mejor empresa. Entonces, el crédito va para lograr algo, y eso es un resultado. Y si se dan cuenta, vamos construyendo una cadena de cosas. ¿Qué quiero yo en el largo plazo? Que esa microempresa sea una mediana empresa. Y entonces eso es el impacto. El último eslabón de la cadena. Hay un ejemplo buenísimo, y es, yo aquí tengo en los insumos, tengo ingredientes. Pues tengo papa criolla, tengo la guasca, tengo el pollo, tengo el agua. Y me enseñaron en las actividades una receta. Entonces primero he hecho un tipo de papa, luego he hecho el otro, luego he hecho el pollo, todo tiene que ir meticulosamente bien hecho para que en el producto les entregue un delicioso ajiaco. Y ustedes llegan y prueban el ajiaco y les puede gustar o no, que es el resultado. O sea, alguien me dice, está delicioso, alguien me dice, está horrible. Lo que a mí me importa con el ajiaco, más allá de que esté rico o feo, es que les alimente. Entonces el impacto sería ver que el ajiaquito nutre o no nutre. Porque si está rico, pero no tiene nutrientes, no me sirve. Si está feo y tiene nutrientes, puedo mejorarlo. Pero estoy haciendo lo que la cadena de valor, digamos, indica que haga. Entonces lo expliqué desde los insumos y con este ejemplo para hacer claridad.
Pero en la diapositiva anterior nos decía que lo primero que hacemos es formular, es planear. Entonces, realmente la cadena de valor la debemos pensar primero por el eslabón de, para ustedes, su derecha. ¿Por qué? Porque yo, contrario a hacer lo que me alcanza, digamos, pues que muy bien, espera a ver ya, es qué necesito hacer. Entonces, necesito, como he dicho, abajo de la pregunta de otra forma, ¿necesito hacer ajiacos o necesito nutrir a las personas? Necesito nutrir a las personas. Si lo hago con ajiaco, con puchero, con carne, eso es otra cosa. Pero mi objetivo, el impacto, yo quiero que sea, y esto es digamos ya muy política, real, es mejorar la calidad de vida de la gente. Mejorar la calidad de vida en el CISBEN 1 y 2 principalmente. ¿A partir de qué? Entonces empiezo a devolverme. Entonces necesito primero una buena nutrición. La buena nutrición la puedo obtener, voy a poner un ejemplo, en los chicos de 0 a 5 años, complementos alimenticios, bienestar, etc. ¿Qué tengo que hacer para entregar eso? ¿Cuáles son los recursos que necesito? Todas las políticas deben tener una cadena de valor. Todas. Eso, si tenemos una cadena de valor, tenemos claro lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Si no la tenemos, entonces tenemos partes apenas separadas. Y este modelo es muy interesante porque va, digamos, progresivamente vinculando cada uno de los eslabones. También les muestro, quedemos ahí. También les muestro en esta diapositiva que una parte es oferta y otra parte es demanda. Entonces, entendamos una cosa. Yo, como sector público, puedo entregar alimentos. Y estos pueden o no alimentar. Entonces, yo aquí puedo decir, y es lo que normalmente en las entidades públicas decimos, no, yo sí estoy atendiendo y estoy entregando 100 alimentos, en el anterior mes entregué 200, mejor dicho, vamos súper bien. Pero si yo me paro en este lado de la cadena y me doy cuenta que el ajiaco no es nutritivo, devuélvase porque no le ha servido ni el primero ni el número 100 de los que ha entregado. Entonces, esto debe ser pensado no solo en función de lo que entrego y punto, y lo que entrego está bien. No, lo que entrego tiene que servir a las hipótesis de resultado que me he planteado. Otro ejemplo, yo puedo hacer una carretera, la mejor, 3 carriles, y sirve solo si transitan mercancías y personas. Pero al contrario, su carretera divina no le sirve para nada. Entonces, aquí en oferta es la carretera. Y aquí en demanda es toneladas transportadas, personas transitadas. Una pregunta. Yo soy considerado un municipio y tenemos un problema en esa parte porque, por ejemplo, el ejemplo que pone la carretera, en un sector rural estamos haciendo la pavimentación de unos kilómetros de una carretera. Tenemos el inconveniente que los usuarios, los que colindan con una carretera tienen que dar 2 metros a cada lado. Y la gente dijo, no, pues listo, daban los 2 metros. Pero cuando se llegó con la maquinaria, no dejaron ampliar de 2 metros. ¿Qué dice la gente? No, es que se nos va a subir el impuesto. Entonces, no, pues es que va a mejorar la calidad de transporte, de la calidad de vida de los que viven alrededor de la carretera. Entonces también es muy complicado porque también la gente no se entiende, o sea, uno no puede entender también la gente cuando se le lleva un desarrollo, cuando se le lleva el mejoramiento de calidad de vida. Hay mucha gente que, por ejemplo, en los mejoramientos de viviendas, la gente dice, no, pero es que a mí me van a subir el estrato, a mí me va a tocar pagar impuestos. Como hay mucha gente que tiene poquito y les gusta vivir bien, como hay otra gente que tiene harto y les gusta vivir en la miseria para no pagar impuestos, para que todo el gobierno les subsidie. El gobierno también tenía unas políticas que obligaban a la gente a ser mendigos, a
la mano, a que todo les den, a que todo les subsidien. Familias en acción, familias guardabosques. Hay muchas políticas que han acostumbrado a la gente a poner la mano, a mendigar. Y eso lo han convertido en política, porque todos los políticos de turno hacían política. Pero paremos ahí en el ejemplo de la carretera. Mire, hay varias cosas. Lo primero, y hay que ser muy claros con esto. Casi siempre, digamos, que hacemos un proyecto o hacemos una política, vamos a tener ganadores y vamos a tener perdedores. Digamos, hay quienes dicen que el TLC para el conjunto del país es bueno, pero claramente para algunos productores, pongamos el ejemplo de los de avícola o los arroceros, van a perder. Entonces, cuando estamos tomando decisiones públicas, siempre nos vamos a enfrentar a eso. En función, digamos, de qué deberíamos decidir, tenemos muchos criterios. Tenemos, digamos, aquí podemos sofisticar un poquito los análisis. Podríamos pensar que yo analizo lo que van a ganar los que ganan. Entonces en el TLC voy a analizar quiénes ganan y cuánto ganan. Y lo voy a comparar contra los que pierden, los que van a perder. Si los que ganan me da más que los que pierden, desde el punto de vista económico, yo debería tomar, digamos, esa decisión. Usted también podría fijar un criterio y decir, en políticas la regla es que nadie pierde. Todo lo que hagamos tiene que al menos de una misma base tratar de mejorar a los demás. A los que son inquietos y les gusta la investigación y les gusta la economía, esto se llama el óptimo de pareja. Entonces, a partir de ese, ustedes lo usan. Este es mi criterio para tomar decisiones. No hay un proyecto que pase que no cumpla con eso. Usted puede decir que le va a cobrar un impuesto a los que ganan, de manera que lo redistribuyan los que pierdan, pues esa es una forma como de analizar el problema. El otro que es muy común es un tema de comunicación. Entonces muchas veces nos dicen, venga, permítame aquí su terreno, que es que por aquí va a pasar una carretera. Entonces, eso es una cosa. Otra cosa es, venga, siéntese acá, el proyecto es este, los beneficios son estos, beneficia a todo este grupo de personas, esto es importante porque trae personas y gente de acá hasta acá, eso va a valorizar su tierra y sí le voy a cobrar un impuesto, pero así son las reglas del juego y esto es necesario, entonces, etcétera. Vamos desde la comunicación hasta la persuasión, porque finalmente usted puede llegar y decir, es un interés público y la carretera pasa por acá, punto. ¿Sí? Pero entonces es muy buena observación, porque siempre nos vamos a enfrentar a unos. Miren, en el gobierno nacional en este momento estamos en un tema de paro de transportadores, porque las llamadas tablas de fletes, eso es poner como por decreto cuánto vale el transporte. Cuando una empresa podría tratar de darle un precio más barato, porque es ¿qué? Más eficiente, porque usa mejor sus recursos. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es nada, garantizarles un mínimo. Entonces, hágalo usted bien o hágalo mal, cobre 50.000 pesos, no hay problema. Entonces, digamos, el análisis nos condujo a pensar en eso y que el mercado se regule, que ellos compitan entre ellos, que si uno descubre una forma de hacerlo mejor, pues de pronto ofrece un menor precio para capturar el mercado y pues eso va en mejoría de todos. Pero entonces, y eso era perfectamente esperable, los transportadores van a pagar. Obviamente, digamos, defienden su parte. Entonces empieza, digamos, este proceso de comunicación, de persuasión, etcétera. Es normal, siempre nos vamos a enfrentar a eso. Listo. Perdón. Entonces, rápidamente voy a leer una
una vez más, me interesa mucho que aprendan estos dos conceptos. Va. Los insumos son los recursos involucrados. Las actividades es lo que hace las iniciativas, la transformación de recursos en algo que son bienes y servicios que los reciben los beneficiarios o los afectados por una política. Los resultados son cambios en el comportamiento, cambios en las condiciones efectivas, y los impactos son consecuencias en el largo plazo. Entonces, me voy a mandar ahí a un ejemplo que usted tocaba antes para que lo analicemos. Siguiente. La cadena de valor de familias en acción. Entonces, tengo un batallón de gente que se llama acción social. Tengo una de las billeteras más gruesas que se llama el presupuesto de familias en acción. Y tengo, digamos, una infraestructura para ello. ¿Qué hago yo con eso que tengo? Pues básicamente busco a través de unos criterios y unos mecanismos a las personas que más necesitan recibir ese subsidio de familias en acción que yo entrego. Entonces, dicho de otra forma, ¿familias en acción va para todo el mundo? No, no va para todo el mundo. ¿Para quién va? En la definición, digamos, técnica es para población vulnerable. ¿Cómo se define población vulnerable? Entonces, imagínense el rollo. Entonces, nos hemos inventado todo un criterio de calificación y selección y de inventariar quiénes somos, que se llama el CISBEN. Entonces, busco por CISBEN a los hogares más vulnerables y que tengan hijos y que vayan a la escuela, etc. ¿Qué entrego? Entonces, yo les entrego un subsidio pidiéndoles que los chicos estén en la escuela versus ese subsidio. Y eso lo hago porque ¿qué? Porque se me ocurrió, o por la hipótesis que hay, pues porque reparta porque hay más votos. Entonces, eso lo hago porque creo que manteniendo a los chicos en la escuela y manteniendo mediante ese subsidio niveles adecuados de nutrición y de salud, rompo una trampa que tiene la pobreza, que es no lograr los años mínimos de educación y no lograr la nutrición y la salud adecuada en el momento en el que es adecuada, que es cuando somos niños. Si eso funciona, demuéstrenme que estoy superando la pobreza. Entonces, en el país medimos pobreza por ingreso, y ustedes han oído, ¿no?, que la pobreza medida por ingreso, estamos en 45% de colombianos por debajo del nivel de pobreza medio por ingreso. Queremos llegar a 38%. Si lo medimos por indigencia, que es menos ingresos todavía de eso, entonces estamos en 17%, queremos llegar a 8%, pero lo podemos medir por necesidades básicas insatisfechas, el conocido por ustedes NBI, o lo podemos medir por encuesta de calidad de vida que las hace el DANE, la SBQ, etc. Hay muchos criterios, pero demuéstrenme que está reduciendo la pobreza. Señor. Bueno, pero esas políticas de acción social, todos sabemos que no pueden quedar así por tantos y por individuos. Obedecen a unos objetivos de milenio frente a la superación de condiciones de calidad de vida de los países latinoamericanos. Esos programas no fue un invento de Uribe ni de ninguno. El Plan Nacional de Rehabilitación tenía los mismos objetivos. Y eso ha servido como el caballito de batalla para que se aprovechen esas familias que están ahí buscando mejorar unas condiciones, pero no es porque haya sido una política del gobierno, ¿sí?, o distintos gobiernos, sino porque nos están exigiendo como países que superemos ciertas metas, digamos, de cierta manera, países que nos enfoquemos hacia un desarrollo. Entonces la pregunta es, si eso está planteado de esa manera, está acorde con realidades sociales, con realidades no solamente de tipo económico o técnica, sino con realidades de comunidad. Muy bien. Voy a responder
a la pregunta y a todas sus preguntas, pero hago la observación de que les estoy como trayendo el ejemplo en función de la cadena de valor, en función como del tema de seguimiento. Entonces, evidentemente, digamos, Familias en Acción se lo inventó Andrés Pastrana, primero. Se lo inventó, no, lo lanzó. Pero Familias en Acción es una copia de Bolsa Escola, Brasil, y del programa Oportunidades, México. Entonces nosotros no lo creamos de la nada. Y alguien dijo, la repartamos billetes, o alguien dijo, le damos subsidios para superar la pobreza. No. ¿Qué hicimos? ¿Qué es lo que les vengo diciendo? Analizamos quién lo está haciendo y quién lo está haciendo bien. Entonces, antes de Familias en Acción, nos fuimos a Brasil y nos fuimos a México y estudiamos los modelos y estudiamos la información que ellos tenían y sobre todo las hipótesis. Queríamos estar seguros que Bolsa Escola y que Progresa sí funcionaban para superar la pobreza en sus respectivos países. Con base en ello es que uno adopta aquí, digamos, es que Colombia adopta el modelo de Familias en Acción. Hay que decir también que en el 2002 el programa se enfrentó a un momento crítico, absolutamente crítico, porque, como usted bien lo decía antes, también hubo la red de solidaridad social, creo que fue San Pedro, sí, y así sucesivamente. Entonces cada presidente llega y entonces yo sí tengo la clave para superar la pobreza. Entonces, programa X, programa Y. Hay que decir que en el 2002 le iba a pasar esto a Familias en Acción. Y la oficina en la que yo trabajo tenía una evaluación de impacto del programa Familias en Acción. Una evaluación allá, en el eslabón rojo, en el impacto. Y entonces logramos, con la información técnica en la mano, logramos que el programa permaneciera. ¿Por qué? Lo que hicimos más o menos para que sacar una explicación rápida es: todos aquí éramos susceptibles de recibir Familias en Acción, pero no todos lo estaban recibiendo. El grupo de acá no lo estaba recibiendo. Entonces cogí y evalué las condiciones socioeconómicas de este grupo versus este grupo y demostré que las personas sí estaban yendo a la escuela, sí estaban siendo mejor nutridas, sí tenían mejores niveles de salud, y eso con indicadores: desnutrición crónica, desnutrición global, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces demostré más impacto acá de lo que acá. Entonces, ahora sí, tomen ustedes su decisión. ¿Acaba con el programa? Entonces digo, bueno, más bien ampliemos. Y luego viene, digamos, todo escenario de política que, pues, tratemos de no discutir. Pero así fueron las cosas. Entonces, con información técnica en la mano, uno también hubiera podido decir: acabe con ese programa, ¿cuánto le vale? Y no está demostrando impactos. ¿Bien? Por supuesto pongo ahí los indicadores porque es ahí donde medimos, digamos, resultados. Entonces yo logré mostrar impactos en el ejemplo que les digo y demostré que la desnutrición crónica y global mejoraba en los niños de Familias en Acción. A nivel de resultado, entonces demostramos la asistencia escolar de los chicos, la asistencia a los talleres, lo que tienen que hacer, etc. Y aquí a nivel de producto, entonces yo mostraba cada mes cuántas familias recibían su subsidio, ¿sí? Pero si yo me quedo en cuántas familias recibían su subsidio y no voy hasta allá en la cadena de valor, entonces me podría estar equivocando. Sigamos. Este es, digamos, igualmente otro ejemplo del programa Hogares Comunitarios de Bienestar. Digamos, la misma lógica, es el mismo ejemplo. Tengo aquí unos insumos, busco las personas más indicadas para entregarles, priorizar, focalizar, entregar en ellos. ¿Qué entrego? Cuidado infantil, nutrición. ¿Qué espero con eso? Que los chicos estén mejor nutridos, tratar de superar las trampas de la pobreza para mejorar la calidad de vida de la población. Gracias. Entonces, como les decía, cada política que nosotros hacemos en el gobierno nacional, cada programa, la analizamos en clave de cadena de valor. Si ustedes van como a los documentos y
digamos, al plan que entregamos, que se radica, la ley que se radica en el Congreso, por supuesto que no tiene eso, pero ese hace parte de nuestro proceso de formular, de entender qué es lo que queremos lograr y cómo lo vamos a lograr. Listo. Siguiente. Bueno. Entonces, ¿quedan claros estos dos modelitos? ¿Hay preguntas? Son muy útiles y son muy importantes para que entendamos las políticas y todo su ciclo, y más específicamente los resultados que pretendemos lograr. Los sistemas de seguimiento que yo quisiera que ustedes se llevaran en la cabeza son basados en resultados. La diferencia, o digamos los otros sistemas, serían basados en procesos. Yo creo, tengo la idea de que en mi país hemos sido buenos muchos años en decir qué estoy haciendo. Entonces, estamos en eso. ¿Les suena familiar? Sí, estamos en eso. El gobierno nacional está. No sé qué. Pero no somos tan buenos en decir lo que hemos logrado. Los resultados. Por eso nos vamos a enfocar en un sistema que permita hacer seguimiento a resultados. Esto es tomado de un autor que se llama Ray Rist, R-I-S-T, para los que son inquietos en la investigación en esto. El modelo de él es de 10 pasos. El modelo nuestro es de 7 pasos y aquí hago otra cumbre. Estoy diciendo, y lo he dicho ya 2 veces, que lo que nosotros hacemos es analizar y que lo hace bien, que los modelos, que internacionales y que... Pero también deben haber oído que uno no puede traer las políticas de Suiza y tratar de ponerlas en Colombia porque va a fracasar. Entonces, como en el ejemplo anterior, nosotros aquí también nos pasamos en algunos modelos, pero hicimos, digamos, el filtro de lo que realmente nosotros necesitábamos, las capacidades que tenemos para, digamos, salir con nuestros 7 pasos para formular un sistema de seguimiento basado en resultados. Vamos. Lo primero que hago es buscar cuáles son los resultados de desempeño que persigo. Entonces, en el gobierno nacional tenemos algunos que el presidente, digamos, nos ha pedido como imperdonables, que ha llamado. Entonces, perdón. Para entender un poco mejor la función de esta planeación, se limita a la parte de pronto de la asesoría técnica en cuanto a la viabilidad, por ejemplo, de alguna política o no, o sea, es básicamente eso, es básicamente asesoría técnica en eso, viabilidad, no viabilidad, o hasta qué medidas para hacer de planeación en ese sentido, por lo menos el jefe de Estado tiene una especie de programa. Sí, muy buena pregunta. Nosotros estamos definidos en la ley, estamos definidos como brazo técnico de la Presidencia de la República, cuerpo técnico de la Presidencia de la República. Digamos que en nuestro ordenamiento, voy a tratar de hacer esto grande para responder a esto. Digamos que aquí está la cabeza de gobierno. Digamos que está el presidente, el gabinete, esto en Inglaterra sería el primer ministro y sus secretarios, nosotros somos el presidente, los ministros. Esto como cabeza de gobierno. Debajo de esto hay 2 tipos de organizaciones. Una que se conocen como organizaciones de línea. ¿Qué son las organizaciones de línea? Las de sectores particulares: salud, tecnologías de la información, transporte, interior, agricultura, minas, sectores de la economía que tienen una cabeza ministerial encargada. Y hay otros que se les puede conocer como transversales,
específicamente marcadas las entidades de planeación, las entidades de finanzas, los ministerios de finanzas, los ministerios de Hacienda, las oficinas nacionales de planeación. Hay quienes tienen aquí a las oficinas de auditoría. ¿Qué hacen estas? Entonces despliegan toda su capacidad y su asistencia en función de la línea. Pero ¿quiénes son las que lideran la política? Efectivamente estas. Entonces usted interpreta bien. Nuestro papel es darle la suficiente asistencia para que los planes de ellos efectivamente se logren, por un lado. Y por otro lado, reducir las asimetrías de información que existen entre el presidente y estas entidades. Ahí es donde somos apoyo técnico de la presidencia. ¿Sí? Por supuesto que, digamos, pensando en un plan, pensando en el Plan Nacional de Desarrollo, métale el Consejo Nacional de Planeación, que es la representación de la sociedad civil. Métale la representación de los pueblos indígenas, de los pueblos sacos, de los pueblos gitanos, de todos y cada uno de ellos. Métale los gremios, métale, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A ver? Listo. Entonces, lo primero que hacemos es descubrir cuáles son los resultados que yo me propongo. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, están agregados, usted nos mencionaba, objetivos de desarrollo del milenio. Entonces, Colombia está comprometido con 27 de los 37 objetivos de desarrollo del milenio. Y eso es muy claro, digamos. ¿Por qué? Porque nos da un hacia dónde vamos. En otro punto tenemos claro que queremos reducir el desempleo al 8%. Eso es acordar el resultado de ese tema. Ya les dije reducir la pobreza a 38%. Hace poquito el ministro de TICS dijo 700 municipios con banda ancha. Eso es un resultado de desempeño. Son 700 kilómetros navegables por el río Magdalena, 2.000 kilómetros de carretera doble calzada, etc. ¿Qué queremos lograr? ¿Cuál es el desempeño que nos marcamos vamos a tener en el 2014 para nosotros como gobierno nacional? Aquí hacemos uso, como estaba el ejemplo, de convenciones internacionales, por ejemplo, prioridades estratégicas del país. Esto aplica tanto para el país como para cualquier organización. Cualquier organización se puede fijar sus objetivos de desempeño y a partir de ahí desarrollar todo un sistema. Promesas políticas en áreas particulares. En nuestro caso, digamos, del gobierno nacional hay una muy clara primera infancia, y es una de sus prioridades. Si ustedes van al gobierno anterior, entonces esto era seguridad democrática, tal vez lo más importante. También muchos países los construyen con base en encuestas ciudadanas. ¿Qué es lo que todos queremos en conjunto? Y sacan rápidamente unas encuestas. Entonces dicen lo económico, de lo social y a ver, después del tema de la seguridad. ¿Qué es lo que más nos importa? Y de ahí empezamos a perfilar esos resultados de desempeño. En el país tenemos un documento de visión, el documento Colombia 2019. ¿Lo conocen? Que nos marca una visión estratégica. ¿Cómo queremos ser en 20 años? Bueno, entonces hacia allá es donde tenemos que ir. Y acuerdos con convenciones internacionales o globales, pues hay muchos, estamos inscritos a varios de ellos, en el tema ambiental, por ejemplo, esto de superación de la pobreza, entre otras cosas. Parto de saber cuáles son estos resultados más importantes. Entonces, el Plan Nacional de Desarrollo tiene 500 páginas y los resultados de desempeño pueden llegar a ser 40, nada más. ¿Qué es lo que acordamos son nuestros resultados más importantes? Si 500 hojas habrá 300 resultados más. Pero este sistema que les estoy planteando ubica de alguna manera las prioridades. Siguiente. Luego de esto, ¿cómo hago para saber que estoy logrando lo que me propuse? Entonces sí,
Vean, entonces, abordemos el mismo ejemplo que estaba hablando hace unos minutos. Yo quiero reducir la pobreza en mi país. Yo quiero que seamos menos pobres. Bien. ¿Cómo hago yo para decirles a ustedes que sí somos o no somos menos pobres? Entonces necesitamos seleccionar los indicadores que me demuestren que eso está pasando. Entonces lo hago o por ingreso, o por línea de pobreza, o por el índice de necesidades básicas insatisfechas, o por el coeficiente de Gini, o por todos y cada uno de los indicadores que están hechos para eso. Entonces no, que hacer el país más competitivo. Imagínense. Entonces, ¿cuánto exportamos versus cuánto importamos? ¿Cuál es el valor agregado en mis exportaciones? ¿Cuánto vale sacar un producto y ponerlo en Estados Unidos? Etcétera y etcétera. ¿Cuántos indicadores? Es una buena pregunta. Nosotros hasta el gobierno anterior teníamos 648 indicadores para hacer esto. Y pensamos que eran muchísimos. ¿Cuántos? La verdad es que no hay una regla. Tantos como sea necesario para poder hablar con contundencia, con los argumentos suficientes de que usted está reduciendo la pobreza, de que usted está mejorando la competitividad, de que la calidad de vida de las personas allá en el hogar cambia. Entonces, si tiene que ir a ver si hay piso, si hay tejas, si hay baño, y si está conectado a los servicios, pues tantos indicadores como sea necesario. En general nosotros pensamos que menos es mejor, ¿Por qué? Porque, contrario, digamos, a dispersar la observación, la concentra en un punto. Dígame. Nosotros que hemos estado analizando el grupo el plan de desarrollo de la Academia, nosotros y hemos también mirado el plan de desarrollo del gobernador. Ahí se ven políticas públicas claras hacia dónde están apuntando, se ven los indicadores, el objetivo también. Pero hay planes de desarrollo como el de Tunja, que definitivamente están diseñados y estructurados o encriptadas a la información de tal manera que usted no identifique cuál es el objetivo, cuál es la meta y cuál es el indicador. Entonces, cuando se hace un ejercicio de rendición de cuentas, usted va a mirar cuáles son los objetivos que se propuso, no los encuentra en el plan de desarrollo. No existe la meta. De pronto, lo que nosotros nos gustaría saber es poder desintegrar de ese plan de desarrollo que está diseñado para que la gente, cuando empiece a leer, se aburra. Poder desintegrar cómo podemos identificar qué fue lo que quiso decir este doctor con eso. Si realmente no es claro, ¿cómo vamos a desde los indicadores? ¿Dónde están los indicadores? Y yo no sé si es una práctica, digamos, como tal, pero lo que usted dice es muy común, que son, uno, ya echa el valiente que arranca a leer el documento como el Plan Nacional de Desarrollo de Comunicación. Pero si ya yo no leí a alguien se siente a leer, entonces vaya a que logre descubrir la información que un ciudadano quiere saber. Eso es claro. Y le digo nosotros cómo hacemos. Nosotros, un poquitico, en el proceso de construcción del plan, a nosotros nos llegan textos. Vea, llegó la propuesta del Ministerio de Ambiente, entonces nosotros la cogemos, la empezamos a analizar, que empate contra las distintas metas, contra las que tienen que empatar, sí, porque todo esto es como súper interinstitucional e interrelacionado. Y la leemos en clave de cadena de valor. Entonces, tal cual, cojo el texto y busco, listo, ¿dónde están los resultados, los impactos que esta manera pretende? Entonces digo, no, tiene. Listo, ¿dónde están los resultados de corto plazo que esto se propone? No, bueno, aquí sí los tiene. ¿A través de qué productos dice que lo va a lograr? Entonces, bueno, dice que va a entregar esto y esto, pero uno para lograr esos resultados a través de estos productos no lo logra, entonces anota.
¿Qué actividades dicen que va a hacer? De construir una cadena. Eso es lo que nosotros hacemos. De construir una cadena de valor. Y luego, venga señor, aclaremos esto. Aclaremos esto. Pero es muy común, digamos, eso que usted dice, y lo digo, no sé si es una práctica, si a veces lo hacemos, digamos, para confundir o para agotar al lector, o puede ser, sin duda, una falta de capacidad. De pronto nunca nadie le había dicho a él, oiga, que usted tiene que arrancar aclarando cuál es el resultado que usted quiere lograr y la forma de medirlo. Es posible que muchos de los alcaldes no lo sepan, es posible que muchos de los gerentes en el nivel nacional no lo sepan, ¿de verdad? Entonces, por un lado puede ser también, digamos, un tema de comunicación o de capacidad, de pronto puede ser una posición estratégica, como usted lo dice. Quería un complemento a lo que dice Alexander. Nosotros aquí nos encontramos con los consejeros municipales de Cuenca, quienes, hablando en términos de los indicadores que hemos evaluado, hemos visto la evaluación del plan de desarrollo de Tunja. La administración de Tunja fue clasificada por la revista Poder como una de las peores administraciones de los municipios, de las principales ciudades de Colombia. Y bueno, nosotros entrábamos a ver cuál era, digamos, cómo era esa conformación de esos objetivos, y encuentro yo un sofisma impresionante en el hecho de que efectivamente hay unos indicadores, ¿sí? Pero esos indicadores se encuentran inflados, ¿sí? ¿Por qué? Porque el gol, es un tema de la expresión coloquial, se anota en la manera en cómo se plantean los indicadores. Por ejemplo, uno de los indicadores, por citar un ejemplo muy particular, era por ejemplo la parte de mantener a los jóvenes al margen de actividades lesivas para su desarrollo, ¿no? Las sustancias psicoactivas, todo eso. Entonces, ese era el objetivo. ¿Y cuál era